Bueno, ahora pues vamos a empezar ya, no hacemos concepto del caso, pero bueno, ya por concluir lo que hemos abordado en este tema acerca de la historia del siglo XIX, y ya más concretamente la de España, pues cabe señalar que naturalmente al producirse una industrialización tardía, lenta y desigual en el conjunto nacional, además por una dependencia de los capitales extranjeros, pues va a pervivir un predominio de las actividades agrarias. Así que claro, pues ¿quiénes eran los más ricos de España en ese momento? Pues aquellos que eran latifundistas, ya perteneciesen a la nobleza o ya fuesen burgueses que van a constituir una suerte de burguesía rural, aunque esto suene algo contradictorio. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues en el fondo los miembros de la nobleza y estos terratenientes que constituyeron una suerte de burguesía rural eran en el fondo pertenecientes a una misma clase social. Eran latifundistas que en el caso de la nobleza habían pasado a ser propietarios por la desaparición del régimen señorial, pero también hay que tener en cuenta que los sucesivos procesos de desamortización habían hecho que estas personas adquirieran lotes de tierra, con lo cual sus propiedades van a ir en aumento. Aquellos bienes que habían pertenecido a la Iglesia y a los consejos municipales van a pasar en ese momento a manos privadas. Con lo que los latifundistas van a constituir, en buena medida, una oligarquía junto a una minoría reducida de grandes empresarios que van a, por tanto, contactar con el poder y van a presionar para que sus intereses prevalezcan. Claro, dentro de los empresarios más destacados de la época, pues cabe citar a dos. En primer lugar, al marqués de Salamanca y en segundo lugar, al marqués de Comilla, Antonio López y López. Ambos, naturalmente, pues vinculados estrechamente a los círculos políticos de la época. En el caso del marqués de Salamanca, pues a los correspondientes al periodo de regencia, al reinado de Isabel II. En el caso del marqués de Comilla, a la política, el mundo político de tiempos de la Restauración. Luego, ¿a qué se dedicó cada uno? Bueno, pues a grandes rasgos, para señalar que el marqués de Salamanca pues fue, por decirlo de alguna manera, el primer gran empresario vinculado al suelo. En esos procesos pues, de desamortización, la compra-venta de fincas rústicas, pero sobre todo urbanas, pues constituían la base de su fondo. En el caso del marqués de Comillas fue fundamentalmente el comercio. Él fue quien tuvo el primer barco a vapor que comerció con Cuba, lo cual constituiría pues, fundamentalmente la base de su riqueza.
Naturalmente, pues al igual que otros personajes adinerados y poderosos de la época, también fueron grandes coleccionistas de arte, e incluso, pues ya en el caso de Antonio López, al estar vinculado con la familia de los Güell en Barcelona, pues fue uno de los mecenas de Gaudí. Bueno, cabe citar la gran desigualdad social. Con la existencia de una gran masa de campesinos y obreros empobrecidos. También hay que destacar una cosa, y esto tampoco nos debería de extrañar por la fuerza que tiene el carlismo entre ciertos sectores en importantes zonas de España a lo largo de todo el siglo. Porque claro, los partidarios del absolutismo también eran partidarios de los valores conservadores propios de la doctrina de la Iglesia Católica. Así que también hay que destacar la influencia social de la Iglesia. Bueno, y todo eso, pues además tiene un origen, que es la guerra de independencia. Bueno, ¿qué había pasado hasta ese momento? Pues la Iglesia evidentemente tenía una gran presencia pública, condicionaba pues a la mayor parte de la población, a casi su totalidad. Pero claro, antes de 1808 hay que tener en cuenta que existía la Inquisición, y esta pues se dedicaba pues a aquellos menesteres de épocas pasadas, que era perseguir a los considerados herejes, que eran los protestantes, también a aquellos que se consideraban como falsos conversos, que eso ya era propio de épocas pasadas. Pero también ejercía la labor de censura sobre las publicaciones procedentes del Estado. Cuando estalla la guerra de independencia, pues ¿qué es lo que sucede con las tropas francesas? Bueno, no siempre sucedía así, pero en muchas ocasiones los miembros de la Iglesia pues eran atacados, tenían constantes faltas de respeto. Los edificios eclesiásticos eran saqueados e incluso incendiados, con lo cual la Iglesia empieza a atacar a dichas ideas procedentes del exterior. Las ideas de la Revolución Francesa y de las ideas liberales y nacionalistas de la época, sobre todo las primeras, empiezan a ser atacadas por considerarse contrarias a la doctrina de la Iglesia. De ahí que en muchas ocasiones pues todas aquellas reformas que pudieran pues suponer un cambio social tenían pues una resistencia por parte de los eclesiásticos constante, cada vez mayor con el paso del tiempo.
identificándose cada vez más con esos valores, digamos, más conservadores o como lo llamaríamos ahora, reaccionarios. Claro, ¿esto que provoca también? Pues que aquellos vinculados al liberalismo, sobre todo al liberalismo progresista, luego ya posteriormente aquellos alineados con las ideologías del movimiento obrero, van a tener unas actitudes cada vez más anticlericales. Así que el anticlericalismo, va, aunque minoritario, va a ir en aumento con el paso del tiempo. Y claro, pues todo esto, de todos modos, pues también sirve para explicar una cosa, y es lo que sucedió en España, pues en tiempos de la Segunda República y especialmente durante la Guerra Civil, porque las cosas no sucedieron porque sí. Bueno, aquí de todas maneras, pues como reflejo de la época, tenéis este cuadro de Ramón Casas, ya habéis visto uno con anterioridad, en el cual pues, representa una procesión de Corpus Christi en Barcelona. De todos modos, no recuerdo muy bien si correspondía justamente con la explosión de una bomba por parte de un anarquista durante la procesión. Bueno, ya con esto pues terminamos lo que es este tema y pasamos al siguiente. La ciencia y la cultura en el siglo XIX. Siglo XIX. ¿Queréis el foco mejor aquí, hacia la pizarra, un poco la pizarra? Sí, Pues sí, porque sí, yo lo cojo de ahí, no te preocupes, tú por donde a ti que yo copio de No, aquí. yo lo digo para que lo veáis vosotros, no para que lo vea yo. Ya. No veo. A ver menos, pero bueno. Bueno, tema 9.2, el siglo XIX. Ciencia y cultura. Bueno, para ilustrarnos, de todos modos, tenemos aquí una obra pintada por un artista francés, Henri de Fantin-Latour, en la que aparece un grupo de poetas franceses. En plena tertulia, en plenas lecturas. De entre todos ellos destacan estos dos, Rimbaud y Verlaine, los cuales pues, fueron dos de los poetas más destacados en la lengua francesa durante dicho siglo. Además, pues concretamente ya de Rimbaud solo se conocen fielmente dos retratos suyos, uno es este y otro es una fotografía. Bueno, ya sobre la ciencia y la técnica. Sin ánimo de ser demasiado exhaustivo, porque al fin y al cabo no corresponde a mi especialidad, pues en cuanto a la ciencia del siglo XIX, pues en primer lugar habría que hablar de la física. Y es que las investigaciones que se llevan a cabo en el siglo XIX permitirán que Tesla y Edison puedan llevar a cabo sus innovaciones y sus inventos para aprovechar la electricidad. ¿Y en qué, digamos, se benefician ellos? Bueno, pues hasta ese momento se sabía lo que era la electricidad y también se sabía lo que era el magnetismo, pero no se sabía que los dos fenómenos
estaban unidos. Es decir, nosotros ahora pensamos, bueno, pues en un circuito eléctrico, en una pila, en una batería, pues hay un polo positivo y un polo negativo. Pues alguien como Edison no sabía eso a la hora de conducir la electricidad. Perdón, Edison no, alguien como Benjamin Franklin. Así que hay que señalar las investigaciones sobre el electromagnetismo. En primer lugar, pues a nivel teórico, con las ecuaciones de Maxwell. En segundo lugar, con los descubrimientos de Faraday. Mientras que las ondas electromagnéticas u ondas hertzianas serán descubiertas por G. Claro, antes de poder descubrir lo que era la radiactividad, ¿qué es lo que se descubrió primero? Pues los rayos X. El hecho de que existiera una radiación que, entre otras cosas, lo que iba a poder permitir era llevar a cabo radiografías, serán posibles gracias a Röntgen. Aunque de todos modos, pues prácticamente en la misma época, Nikola Tesla fue capaz también de hacer una radiografía semejante a la que veis ahí, la de una mano. Bueno, aquí de todas maneras, lo que veis es este bulto tan grande que hay en este dedo. No penséis ninguna cosa rara, en realidad era una sortija de la mujer de Röntgen. Jolín, me eso. Ya, voy a tener buen pedo. Ya lo creo. Porque sería una deformidad. Bueno, y luego ya, pues en relación a las leyes de la termodinámica, Carnot será, digamos, la figura fundamental en el estudio de este campo dentro de la física. Digamos que es el padre de la termodinámica. Bueno, sobre la química, pues hay que señalar que hay curiosamente una revitalización de la teoría atómica. Ya en tiempos de la antigüedad clásica se enunciaba de que había elementos pequeños, invisibles, que eran los que constituían la materia. Pero claro, digamos que esto no se podía demostrar con los medios con los que se contaba por aquel entonces, hace más de 2500 años. Pero, en cambio, pues las investigaciones de Dalton permitirán, digamos, sentar las bases de la teoría atómica tal y como la entendemos ahora. Así que esto permitirá el desarrollo de la química moderna, tendrá dos padres. Por un lado Dalton, que es quien, digamos, enuncia sus principios,
y Berzelius, que es el que establece las bases de la formulación. Bueno, de todas maneras, Dalton es más conocido por otra cosa, y es que él sufría de daltonismo, así que el nombre de la enfermedad se debe a su nombre. Él pensaba pues, que, bueno, que él veía los colores de una manera diferente, de una manera extraña, como no los veían otros. Y claro, pues eso le llevó pues, a indagar sobre ello. Bueno, en el campo de la biología, ¿quién fue el investigador más importante en este campo? Pues sin lugar a duda, el científico, digamos, más relevante y más influyente y más polémico de dicho siglo, Charles Darwin. Charles Darwin y su teoría de la evolución. La cual está anunciada en su libro El origen de las especies. Se trata del trazado, digamos, más conocido de todos los escritos en dicha época, dentro digamos, de la obra no literaria de dicho siglo, los cuales serían los textos digamos, más conocidos. Pues seguramente este y posiblemente el Capital de Marx. Bueno, ¿cómo llegar a las conclusiones Charles Darwin? Bueno, pues él se embarca en un viaje de exploración a lo largo del mundo, en un buque llamado Beagle, y él constata que en islas del Pacífico, en lugares remotos, aislados del mundo, pues habitaban especies muy distintas de las que se podían conocer en Europa o en América, en Asia. Así, por ejemplo, pues se encontró con especies tales como el dodo, un pájaro que no podía volar y que era de unas dimensiones, digamos, relativamente grandes. Era una ave, digamos, pesada, más pequeña que una avestruz, evidentemente, pero más grande que una gallina. Y claro, pues eso, y también encontrarse con otras especies le hace, digamos, pensar en cómo es posible que una especie de este tipo pueda habitar en un lugar como este. Y claro, lo que constata es que, claro, un ave de este tipo, en ese lugar, no tiene depredadores. Claro, si hubiera aparecido en la sabana africana, pues los leones, los leopardos o cualquier otra especie, pues se los hubiera cazado con una enorme facilidad. De hecho, esa especie acabó extinguiéndose, porque claro, en lo que llegó el ser humano a los lugares donde habitaba, pues ya podéis imaginar lo que pasó. El caso es que él llega a la conclusión de que las especies han ido evolucionando con el paso del tiempo y unas han sobrevivido con el tiempo frente a otras que se han ido extinguiendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque acaban, digamos, imponiéndose aquellas que se adaptan mejor al medio, aquellas pues, más resistentes a las condiciones meteorológicas y al relieve, así como a la vegetación existente, pues son las que acaban sobreviviendo, mientras otras acaban desapareciendo.
Pero Darwin también piensa que esto es aplicable a la especie humana, que han ido apareciendo diferentes especies de homínidos hasta llegar al ser humano. ¿Y de dónde iba a proceder la especie humana, por tanto? Pues de aquella que más se le asemejaba, de los primates, del mono. Claro, al publicar su obra, pues esto genera una gran polémica, porque claro, ¿qué era lo que comúnmente se afirmaba acerca de la aparición del ser humano? Pues que era una creación divina. Y claro, por parte de la Iglesia, ya fuera protestante, anglicana, católica u ortodoxa, pues la doctrina de Darwin era rechazada de plano, porque lo que venía a afirmar era que el ser humano no era una creación de Dios, era simplemente descendiente del mono. De hecho, pues bueno, que a día de hoy puede parecer increíble, hay quien rechaza las teorías de Darwin. Bueno, sus teorías además se verán avaladas por el desarrollo de la antropología. Los antropólogos será ir descubriendo fósiles de especies distintas de las existentes por aquel entonces y ya extinguidas centenares de miles o incluso millones de años. Y claro, pues no solo vuelvan a encontrar fósiles de dinosaurios o de otras especies ya extinguidas que llegaron a convivir con la especie humana, sino también especies de homínidos en diferentes yacimientos arqueológicos. Y claro, el primero de ellos, el especialmente relevante, fue el hallazgo del hombre de Cro-Magnon. Se encontraron sus restos en la cueva del mismo nombre, en Francia, descubriéndose un cráneo, si no recuerdo, unos 50.000, 60.000 años de antigüedad, con una capacidad craneal ligeramente inferior a la que nosotros tenemos. Bueno, a señalar también que las investigaciones también estaban vinculadas a un hecho. Y es que había una vinculación entre la industria y la ciencia. No hay que pensar que simplemente se realizaban inventos pues, para mejorar la producción, para encontrar, digamos, nuevos sectores, sino que las investigaciones científicas podían permitir amplias posibilidades que podían tener un gran aprovechamiento económico. Ya hemos visto con anterioridad algunos de los inventos del siglo XIX, pero aparte de ello, cabe citar a dos investigadores de la época. Aquí tenéis por un lado a Chevreul. A Chevreul de todos modos le volveremos a ver cuando veamos la pintura impresionista. Citaré su teoría de los colores. Bueno, aquí de todos modos le veis fotografiado ya muy anciano, contaba ni más ni menos que con 100 años. Si por aquel entonces pues superar la barrera de los 80 era casi un milagro, pues no íbamos ya a alcanzar esa edad. Bueno,
pues ¿qué fue lo que él hizo dentro del campo de la química? Pues sintetizar los ácidos grasos. Y claro, pues con el paso del tiempo esto ha permitido más cosas, como evidentemente la producción industrial de todo tipo de aceites, no solo para el consumo humano, sino en aquel momento poder fabricar margarina. Hay que tener en cuenta de que las grasas eran estrictamente de origen vegetal o de origen animal. En la Francia de la época, pues la grasa de donde procedía, pues evidentemente de las vacas, se tenía mantequilla y claro, pues había una dependencia pues de esta materia prima. Con la invención de la margarina, digamos que esto se desvincula y va a posibilitar su fabricación industrial al sintetizarse. Más importante, va a ser Pasteur. Bueno, Pasteur viene a ser considerado como el padre de la microbiología. Bueno, Pasteur, ¿por qué destaca? Por un lado, por sus investigaciones en el campo de las vacunas. De hecho, pues patenta dos, la del carbunco y la de la raya, porque considera, pues, en base a sus investigaciones, que inocular una dosis debilitada del virus puede generar anticuerpos y, por tanto, inmunizar contra una enfermedad. Y luego, por otro lado, sus investigaciones en el campo de la esterilización posibilitarán la aparición de la pasteurización, dar un golpe de calor en un tiempo reducido con el fin de eliminar los gérmenes, lo cual pues, beneficiará sobre todo a la incipiente industria alimentaria para poder permitir la conservación de los alimentos. Bueno, en el caso español, bueno, pues si actualmente digamos en los campos científicos en España pues son digamos relativamente abandonados en relación con otros países, pues no digamos ya en épocas anteriores. Así que de todos modos, y aunque a mí no me gusta llevar a cabo símiles relacionados con el deporte, pues en España ha habido científicos que han realizado importantísimas investigaciones en campos muy concretos, surgiendo pues prácticamente de la nada. Y claro, pues si observamos el estudio de la ciencia en España a lo largo de la historia, pues sobresalen muy especialmente dos personas. Por un lado Miguel Servet, ya por el siglo XVI, y por otro lado Ramón y Cajal. De hecho, pues también hay que mencionar una cosa, y es que si no hubiera existido Ramón y Cajal, pues no hubiera habido, pues, por ejemplo, un Severo Ochoa. El caso es que, de todos modos, la influencia de Ramón y Cajal será muy importante. Bueno, no solo por sus propias investigaciones sobre el sistema nervioso, lo cual le permitiría ganar el Nobel de Medicina y otros premios internacionales.
sino que además, digamos que su ejemplo permitirá que también a nivel estatal, por parte del gobierno, se lleven a cabo inversiones, pero también hay que resaltar otra cosa, y es que al propio Hernán y Cajal le interesaba la didáctica, el hecho de poder no solo enseñar sus investigaciones o también sus conocimientos, sino también pues, la posibilidad de que estos pues, beneficiaran al conjunto de la sociedad, con lo cual, claro, pues varios de sus discípulos a su vez tendrán un peso destacado tanto en los campos de la investigación como también en el campo de la docencia. Bueno, aquí de todos modos tenéis uno de sus dibujos, porque también hay que señalar otra cosa, y es que, entre otras cosas, Ramón y Cajal fue un excelente dibujante. De hecho, pues incluso, quién sabe, podría haber emprendido una carrera artística si las circunstancias en su vida hubieran sido otras. Bueno, su reconocimiento internacional y sus investigaciones permitirán el desarrollo de la ciencia en España en los primeros años del siglo XX, pero también hay que sumar otro hecho. Y es que, por medio del señor que tenéis ahí a la izquierda, Francisco Giner de los Ríos, va a haber una renovación pedagógica en España. Bueno, Giner de los Ríos estuvo influenciado por las ideas del krausismo e intenta llevarlas a cabo en España. Digamos que empieza a desarrollarse por aquel entonces la pedagogía como una ciencia social que buscaba mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desvinculándose, por tanto, de los principios tomistas y tradicionales de épocas pasadas, que tenían su origen en la Edad Media. Eso le llevará a fundar la Institución Libre de Enseñanza, la cual, pues, de manera indirecta estará vinculado el propio Ramón y Cajal. Bueno, los principios pedagógicos de Giner de los Ríos van a ser atacados por los sectores más conservadores de la sociedad, incluido también la Iglesia, porque buscaba, digamos, esos criterios pedagógicos cuya finalidad pues, era formar íntegramente a la persona. O sea, no solo, digamos, enseñarles materias, sino también pues, tener movimientos, tener principios morales y éticos, incluso desarrollar la actividad física. Y claro, pues eso le llevaba, pues, entre otras cosas, a hacer algo tan inmoral a ojos de aquellos más conservadores como era esto: tener aulas donde estuvieran niños y niñas juntos. Todo un anatema por aquel entonces.
El caso es que los principios al final de los ríos, influenciados por el llamado clausismo, pues van a ser apagados. Por un lado, también van a influenciar a aquellos que defendían desarrollar principios más liberales y desvinculados de la Iglesia en cuanto a la educación. Digamos que sus principios siguen estando presentes, en vigor, aunque desde mi opinión personal yo creo que malinterpretados. Y de hecho, pues para que os hagáis una idea, pues de la inquina que llegó a generar la institución libre de enseñanza, pues esta durante el franquismo fue suprimida, la institución desapareció. Bueno, sobre la filosofía del siglo XIX, digamos, tratando de resumir un tanto los principios de los filósofos y sus sistemas, de manera, digamos, un tanto simple y rápida. Bueno, hay que señalar en principio una cosa, y es que claro, digamos que las corrientes de pensamiento, las obras literarias, también la música, las obras plásticas, vienen a estar, digamos, relacionadas entre sí. Claro, cuando estamos pensando en el siglo XVIII, o ya más concretamente en la segunda mitad del siglo, estamos pensando en la Ilustración. ¿Y cuál, digamos, es el filósofo que mejor representa los principios de la Ilustración y el racionalismo propio de una época en la que, por ejemplo, se construyen edificios de estilo neoclásico? Pues va a ser Kant. ¿Quién has dicho? Emmanuel Kant. Pues bien, si el racionalismo kantiano se vincula, digamos, a esos principios de la Ilustración del siglo y del arte neoclásico del siglo XVIII, pues el romanticismo también va a estar presente, digamos, filosóficamente. Bueno, es decir, que va a aparecer un sistema filosófico opuesto a los principios del racionalismo. Que va a ser el idealismo hegeliano. Bueno, en el caso de Hegel, pues su influencia, y muy especialmente entre los filósofos alemanes, va a ser enorme. De hecho, sus teorías van a ser interpretadas de dos maneras. De una manera conservadora, apoyando los principios del absolutismo, pero por otro lado de una manera más progresista, dentro del liberalismo. Por
parte de los llamados jóvenes hegelianos, vinculados a esos movimientos revolucionarios del siglo XIX. Y claro, pues heredero de esos jóvenes hegelianos, pues va a haber otro filósofo destacado, que va a ser Karl Marx. Bueno, ya veremos ahora la relación entre un autor y otro. Bueno, el sistema filosófico de Hegel se fundamentaba fundamentalmente en el llamado materialismo dialéctico. ¿Y en qué se basaba? Bueno, pues para Hegel toda idea tenía su contrario. A esa idea la denomina como tesis. Y su opuesto va a ser la antítesis. Así que claro, pues dichas ideas, digamos, que se van a oponer una a la otra. Os doy un ejemplo. A la hora de llevar a cabo una investigación, ¿qué puede hacer un científico? Bueno, pues puede plantear una hipótesis para tratar de comprobarlo en la realidad. Es lo que se conoce como el método hipotético. Sin embargo, a esto se le opone otro método, radicalmente opuesto, porque también un científico puede plantear una cosa. Y bueno, voy a observar la realidad y en base a ella, pues voy a formular una teoría. A eso se le conoce como el método deductivo. Fruto de esa oposición entre contrarios y al dialogar una idea con la otra, pues va a surgir una nueva idea a la que Hegel va a denominar como síntesis. Y claro, pues fruto de esa confrontación entre el método hipotético y el método deductivo, pues ¿qué síntesis, qué nueva idea surgirá de ese diálogo entre contrarios? Pues el método hipotético deductivo. Es decir, que un científico puede plantearse una hipótesis, llevar a cabo una investigación basada en la observación de la realidad y, por tanto, plantear una teoría, observando los posibles aciertos y errores, que a partir de esa hipótesis se ha llegado a la conclusión tras comprobarlo en la realidad. Y claro, pues esto considera Hegel que viene a suceder a lo largo de la historia. Es un fenómeno que se repite infinitamente. Bueno, desde luego que aunque Hegel sea un filósofo enormemente influyente, pues naturalmente que no va a ser el único.
Por aquel entonces, pues cabe citar, en esa primera mitad del siglo XIX, a Comte, el padre del positivismo, y a Stuart Mill dentro del utilitarismo. Bueno, aún así, de todas maneras, cada uno, digamos, que tendrá un enorme peso en campos muy concretos. Al fin y al cabo, los filósofos habían disertado sobre diferentes campos, pero con el paso del tiempo, digamos que la especialización había ido agudizándose cada vez más. Y digamos en qué campos destacan unos sobre otros. Uno sobre el otro, pues en el caso de Comte con el positivismo dentro de la filosofía científica, que era lo que venía a afirmar Comte, que solamente se puede considerar como una verdad absoluta aquello que es demostrable científicamente, aquello que se puede verificar por medio de la ciencia. Lo cual, pues, ¿qué es lo que hace? Entre otras cosas, pues, hacer que el campo de la metafísica, pues, desaparezca dentro del ámbito de la filosofía. Luego, por otro lado, en el caso de Stuart Mill y su principio de utilitarismo social, en cierto modo, pues vendría a ahondar dentro de los principios y valores éticos en los que se disertaron los pensadores de la Ilustración. Bueno, el utilitarismo de todos modos viene a ser un reflejo ético del positivismo de Auguste Comte. Perdón, de Comte. Bueno, ¿qué es lo que viene a denunciar Stuart Mill, digamos que a grandes rasgos? Pues por un lado el desarrollo de una ética desvinculada de los valores religiosos. Y por otro lado, pues viene a denunciar, digamos, los principios vinculados al bienestar, a la felicidad humana, etcétera, etcétera, los cuales estaban presentes dentro del pensamiento de la Ilustración. Con la propia convivencia en sociedad. Y claro, pues, ¿qué es lo que se plantea? Pues, por ejemplo, pues, él considera que hay unas normas sociales, fruto, digamos, de las costumbres arraigadas culturalmente, también de los valores que pudieran estar vinculados a la religión, a la tradición, y luego, por otro lado, pues hay unos valores éticos, fruto evidentemente de la reflexión, que corresponden, digamos, a ese criterio utilitarista, que pueden estar en conflicto con el conjunto de la sociedad. Y claro, si los valores éticos entran en contradicción
con las costumbres de una sociedad, pues entonces una persona está en condiciones de rechazarlo, de incumplirlo, de cara, digamos, también a alcanzar su propia felicidad. De todos modos, pues aparece enunciado también en esta frase: es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho, mejor que ser un insatisfecho que un necio satisfecho. Y si el necio o el cerdo opinan de un modo distinto, es a causa de que ellos no conocen la cara de la cuestión. El otro miembro de la comparación conoce ambas caras. En cierto modo, pues ese utilitarismo guardaría también relación con el pensamiento kantiano, con lo que estaba presente en su obra crítica a la razón práctica. Claro, por eso digamos que lo viene a enunciar en este tipo de pruebas. En primer lugar, todo el mundo desea la felicidad. La prueba única de que algo es deseable es que las personas de hecho lo desean. Luego, la felicidad de cada persona es un bien a aquella persona, por lo tanto la felicidad general es un bien al conjunto de todas las personas. Claro, también nos podemos plantear una cosa: ¿cuál es la felicidad personal y cuál es la felicidad general? De todo el mundo, pues en eso también diserta mira a lo largo de la obra. Pero bueno, no vamos a disertar más, pero de todos modos, pues lo que hace, digamos, es en cierto modo contraponerse a Kant. Al fin y al cabo conocía muy bien su obra, y es que para Kant pues hay que tener, digamos, un criterio práctico buscando la felicidad general, pues el principio, digamos, utilitarista. Pero claro, Mill también contrapone, digamos, el bienestar general con la felicidad personal. Con lo cual, pues viene a señalar, por tanto, cuáles serían esas excepciones, porque al fin y al cabo también señala pues, la propia posición personal, la formación, la cultura, la sensibilidad. También menciono que evidentemente la felicidad para una persona no es lo mismo que para otra, aun conviviendo todos. Bueno, ahí les tenéis pues ambos retratados, un dibujo basado en una fotografía, pues fotografiado con un daguerrotipo. Bueno, a mediados del siglo XIX surge el marxismo por influencia, sobre todo, de dos autores. Hegel y Feuerbach. Bueno, Marx, de todos modos, conoció la obra de otros autores, pero también se interesó en cuestiones económicas. Al fin y al cabo, a él le interesaba pues, conocer cuáles eran los mecanismos de una economía de mercado capitalista. Así que va a estudiar a los autores del liberalismo económico.
incluido también Adam Smith. Pero sin lugar a la duda, los dos pensadores más influyentes en la obra de Marx van a ser Hegel y Feuerbach. A Hegel ya le he mencionado antes. Con respecto a Feuerbach, ¿qué cabe citar sobre él? Pues él enunció dentro de su obra filosófica el principio de alienación, es decir, cómo las ideas influyen en el pensamiento de la gente, alienándolas. Al fin y al cabo, pues por aquel entonces empieza a estar presente también dentro de los pensadores filosóficos de la época un pensamiento desvinculado de la religión que incluso se procede a atacar a la misma. Bueno, ¿qué era lo que pensaba Marx? Pues que a lo largo de la historia había tenido lugar un enfrentamiento entre dos clases sociales. Ese enfrentamiento es denominado por Marx como materialismo histórico. Que es fruto de la llamada lucha de clases. Bueno, ¿cómo había tenido lugar, según Marx, a lo largo de la historia ese enfrentamiento? Bueno, pues considera que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido lugar un enfrentamiento entre una clase minoritaria, enriquecida y dueña de los medios de producción y considerada como explotadora frente a la mayoría de aquellos que están pues subyugados y que son la fuerza de trabajo. En la Edad Antigua consideramos que había una sociedad esclavista y por tanto estaba esa lucha entre los dueños de los dueños y los esclavos. En la Edad Media la situación cambió porque considera más que la evolución a lo largo de la historia es que se va dando el paso hacia una sociedad más justa y más libre, pero aún así considera que esto es insuficiente, que sigue existiendo una opresión. En la Edad Media, ¿qué es lo que pasa? Pues la sociedad pasa de ser una sociedad esclavista a una sociedad feudal, en la que hay un enfrentamiento entre los señores y los siervos, aquellos que tienen las tierras y aquellos que trabajan en ellas. Tras la Revolución Francesa surge una nueva sociedad, una sociedad capitalista. Y el enfrentamiento no tiene lugar entre aquellos que son esclavos y que no tienen libertad, o aquellos que están atados a la tierra, sino entre aquellos que son obreros, que son libres, que reciben un salario, pero que son pobres de solemnidad, porque los propietarios de los dueños de producción se benefician del trabajo de los trabajadores. Se quedan, por tanto, con esa diferencia esa diferencia que existe en la productividad, que aunque no había sido denunciado por él, más se denomina como plusvalía. Claro, al igual que había sucedido en otras épocas del pasado, pues Marx considera que la situación con el paso del tiempo será insostenible y al final tendrá lugar una revolución, en la cual los trabajadores, los obreros,
se harán con el poder, tendrá lugar la llamada dictadura del proletariado y surgirá una sociedad comunista, una sociedad igualitaria, sin clases, sin propiedades y sin Estado, porque considera más que toda la estructura social y política está condicionada por el tipo de economía que existe. Así que, claro, piensa que una economía capitalista, pues habrá un sistema político como un régimen liberal que permita esa desigualdad. De ahí que rechace al Estado. También considera que dentro de la sociedad aquellos que forman parte de la gran mayoría de la misma están alienados por la influencia de las tradiciones, la cultura, también de la religión. Así que considera más que la religión es un elemento alienante. Bueno, las tesis materialistas de todos modos no eran algo que hubieran surgido simplemente en el siglo XIX. Ya había habido filósofos materialistas en la antigüedad clásica. ¿Quiénes eran representantes de esa corriente de pensamiento? Pues, por ejemplo, Epicurio. Lo que pasa es que, claro, esos textos de los materialistas desaparecieron. ¿A qué se debe? Bueno, pues evidentemente nosotros no conocemos todas las obras de la antigüedad, nos ha llegado muy poco por la desaparición de los textos, pero también por una selección interesada de los mismos, porque en la Edad Media, digamos que se ajustaba más a los intereses de la Iglesia. Una visión idealista de la filosofía, como la que tenía Platón, o una visión materialista como la que podía tener otros autores. Pues evidentemente lo primero. Bueno, también cabe citar la aparición del existencialismo, digamos, pues es una filosofía que empieza a plantear cuestiones tales como la angustia humana. Y por otro lado, el nihilismo de Nietzsche, cuyas tesis acerca de la voluntad de poder, pues, curiosamente, pues influirán dentro del pensamiento de las ideologías totalitarias del siglo XX, del fascismo y del nazismo. Bueno, ¿qué podemos mencionar de Nietzsche? Que además, pues, durante buena parte de su vida, pues se convirtió en un inválido. Hubo digamos, pues un episodio de crisis repentina, cual pues los científicos pues siguen planteándose pues, el origen de ello, que le incapacitó. El caso es que, aparte de una versión secularista, rechazando pues, también la religión, también denuncia
referencia, digamos, otro principio, curiosamente, pues influenciado por Charles Darwin, y es acerca de los principios del eterno retorno y de la voluntad de poder. Bueno, pues fundamentalmente, ¿qué es lo que viene a anunciar Nietzsche? Bueno, pues que al fin y al cabo, digamos que el ser humano, o el hombre, que es como lo menciona él, pues va evolucionando dentro del principio del deseo de dominación sobre otros. Y bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que viene a considerar? Que hay 3 estadios hasta poder alcanzar, digamos, el nivel de superhombre, el que va identificando con diferentes figuras. En primer lugar, pues estaría el esclavo, aquel que es dominado. Luego después estaría la figura del niño, porque el niño, los niños, ¿qué es lo que hacen? Pues literalmente cuestionarlo todo y negarlo todo. Y luego, en tercer lugar, pues la figura del león. Porque al fin y al cabo, el león, ¿qué sería? ¿Con qué lo identificamos? Pues se considera el rey de la sabana, bueno, falsamente el rey de la selva, que impone su voluntad, el dominio no solo sobre la manada, sino también sobre el entorno en el que habita. Bueno, y ya pues, yo creo que con esto pues lo dejamos por ahí, acabando ya el ámbito de la filosofía, y ya pues el próximo día empezando ya con el campo de la literatura y poder incluso hablando ya el de la música. ¿De acuerdo?